La profecía cumplida, lo que realmente sucedió con el Papa. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a todos. Espero que tengan un día increíble. Tanto académicos como creyentes han estado cautivados durante siglos por San Malaquías, el arzobispo irlandés de Armagh, debido a su asociación con las profecías de los papas. Se afirma que esta antigua profecía utiliza una serie de oscuras palabras latinas para predecir a los futuros líderes de la Iglesia Católica. Existen dudas significativas con respecto a la veracidad y aplicabilidad de la profecía en la era actual, dada su historia, su descubrimiento en el siglo XV y su posible asociación con el Papa Francisco. Nacido en 1094, San Malaquías fue conocido por su devoción a la Iglesia y su piedad mientras servía como arzobispo de Armagh. Se dice que Malaquías vio a todos los papas desde su época hasta el fin de los tiempos mientras estaba en Roma en 1139. Esta visión fue registrada utilizando 112 misteriosas líneas latinas, cada una supuestamente refiriéndose a un papa diferente. Durante muchos años, estas declaraciones, conocidas como la profecía de los papas, se mantuvieron ocultas en los archivos del Vaticano. Arnold Wion, un monje benedictino, se involucró con la profecía a finales del siglo XVI mientras realizaba investigaciones en los archivos del Vaticano. Su libro de 1595, Lignum Vitae, hizo referencia a ella. Este descubrimiento se produjo durante un evento histórico, la elección del Papa Urbano VII tuvo lugar al mismo tiempo. Las 112 frases atrajeron rápidamente la atención de académicos y público en general, ya que muchas de ellas establecían comparaciones entre las descripciones y los pontificados de los papas anteriores. El Papa Juan Pablo I se encuentra entre los mejores testigos de la veracidad de la profecía. Su famosa frase, de medietate lunae, de la mitad de la luna, se cree que hace referencia a su corto pontificado, que duró solo 32 días, o aproximadamente un ciclo lunar. No debe descartarse al Papa Juan Pablo II, conocido como de labore solis, del trabajo del sol, nació durante un eclipse solar y, como los rayos del sol, sus viajes papales difundieron el mensaje de la Iglesia por todo el mundo. A medida que avanzamos hacia el presente, el Papa Francisco, el 266º Papa de la Iglesia Católica, cobra importancia. En marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, nacido en Argentina, fue elegido Papa. Según la profecía, el Papa final. Petrus Romanus, Pedro el Romano, está destinado a guiar a la Iglesia a través de un periodo de grandes dificultades y posiblemente marcar el final de una era. Existe la conjetura de que el Papa Francisco cumplirá esta profecía debido a su ascendencia italiana y al hecho de que eligió el nombre de Francisco, que algunos interpretan como una referencia a San Francisco de Asís, cuyo padre se llamaba Pietro, Pedro. A pesar de estas conexiones, la interpretación sigue siendo controvertida y está sujeta a debate. Muchos miembros del Vaticano y de la comunidad católica en general consideran la profecía más una curiosidad histórica que una predicción fiable de los acontecimientos futuros. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco se ha enfrentado a numerosas dificultades y controversias. Entre las cuestiones más urgentes que ha abordado se encuentra la respuesta de la Iglesia a las acusaciones de abuso sexual. Además del gran sufrimiento de las víctimas de estos escándalos relacionados con el clero, el prestigio de la Iglesia ha resultado dañado. El Papa Francisco ha sido criticado por no hacer más para responsabilizar a los autores de los abusos e implementar salvaguardas eficaces contra futuras atrocidades. Una investigación exhaustiva sobre agresiones sexuales en Pensilvania en 2018 aumentó la conciencia sobre el problema y agravó la situación de la Iglesia.
Los hallazgos de la investigación demostraron la extensión del abuso y la ineficacia de la respuesta de los líderes de la Iglesia. Una importante fuente de conflicto durante su pontificado han sido los escritos y enseñanzas del Papa Francisco, en particular la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Este documento ofrece orientación sobre asuntos relacionados con el matrimonio y la vida familiar, así como la atención pastoral a las familias. A pesar de su intención de ofrecer un consejo sabio y compasivo, ha generado debates polarizadores dentro de la Iglesia. Uno de los principales puntos de debate es si se debe permitir a los católicos divorciados y vueltos a casar participar en la Eucaristía. Amoris Laetitia enfatiza la necesidad de la discreción pastoral y la misericordia, abogando por un enfoque más flexible. En respuesta, los tradicionalistas argumentan que esto comprometería la integridad doctrinal y provocaría confusiones e inconsistencias en las enseñanzas de la Iglesia. En una carta de 25 páginas publicada en 2017, un grupo de 45 sacerdotes y académicos acusó al Papa Francisco de promover puntos de vista que estaban en desacuerdo con las doctrinas centrales de la Iglesia. Esta carta destaca las profundas divisiones dentro de la Iglesia y los formidables obstáculos que enfrenta el Papa Francisco para mantener la unidad y la integridad doctrinal. Las iniciativas del Papa Francisco para abordar las preocupaciones de justicia social, promover la inclusión y participar en el diálogo interreligioso han recibido comentarios tanto positivos como negativos. Su encíclica Laudato Si, alabado seas, que destaca su humildad, dedicación a los pobres y determinación para abordar los desafíos ambientales, ha recibido elogios de sus partidarios. Este manifiesto, además de enfatizar la necesidad moral de cuidar nuestra casa común, insta a una acción rápida para detener el cambio climático y proteger el medio ambiente. Pero su estrategia también ha sido objeto de muchas críticas. Los grupos tradicionalistas dentro de la Iglesia están preocupados por lo que consideran una ruptura con la teología establecida de la Iglesia. Las críticas abiertas del Papa Francisco por parte de medios de comunicación conservadores como The Church Militant y The Remnant han exacerbado las divisiones dentro del mundo católico. En 2018, el exnuncio apostólico, arzobispo Carlo María Vigano, acusó al Papa Francisco de no abordar eficazmente las denuncias de abuso sexual contra el excardenal Theodore McCarrick. Vigano afirmó, en una carta de 11 páginas, que la respuesta del Papa, a pesar de conocer las acusaciones, fue insuficiente. Su solicitud de que el Papa Francisco renunciara provocó un gran debate dentro y fuera de la Iglesia. Estas acusaciones han exacerbado las divisiones preexistentes y han alimentado el debate entre los líderes de la Iglesia sobre la transparencia y la rendición de cuentas. El asunto Vigano pone de manifiesto la continua lucha para combatir eficazmente el problema del abuso sexual y reconstruir la confianza en la Iglesia. El problema se ha vuelto mucho más complejo con el auge de las redes sociales y las plataformas en línea. Estos foros son utilizados por creyentes, escépticos y teóricos de la conspiración para debatir y examinar todos los aspectos del reinado del Papa Francisco. Esta atmósfera, que magnifica tanto los elogios como las condenas, ha generado tensión e inquietud dentro de la comunidad católica. La opinión pública sobre el Papa Francisco está cada vez más moldeada por voces populares en sitios de redes sociales como Twitter y YouTube, donde las discusiones abarcan desde diferencias teológicas hasta preocupaciones sobre el futuro de la Iglesia bajo su liderazgo. Esta conversación en línea refleja los desafíos más amplios que enfrenta la Iglesia en una sociedad que cambia rápidamente. Las profecías de los papas, especialmente las que involucran a Pedro el Romano, siguen siendo fascinantes para un gran número de personas.
Algunos son escépticos, mientras que otros creen que existe una fuerte conexión entre el Papa Francisco y la profecía. La interpretación de las predicciones históricas es intrínsecamente difícil y a menudo subjetiva, influenciada por las propias creencias y los acontecimientos actuales. Es crucial que la Iglesia examine la profecía con objetividad mientras navega por este momento difícil y caótico. El enfoque principal debe seguir siendo encontrar soluciones a los problemas urgentes y reales que enfrenta la Iglesia en la actualidad, aunque ofrece una perspectiva histórica intrigante para analizar el presente. La fascinante historia de las profecías de los papas, atribuidas a San Malaquías, está ligada al pontificado actual del Papa Francisco. La profecía ha generado interés y debate desde su origen en el siglo XII, su descubrimiento en el siglo XVI y su continua relevancia en la actualidad. El pontificado del Papa Francisco, caracterizado por numerosas dificultades y controversias, cuestiona las posibles conexiones con esta antigua profecía. A pesar de las diferentes perspectivas, las preguntas fundamentales, como la forma de abordar las crisis de abuso sexual, la controversia doctrinal y el papel más amplio de la Iglesia en una sociedad cambiante, deben seguir siendo abordadas. El legado del Papa Francisco estará influenciado por sus esfuerzos para resolver estas cuestiones y su dedicación a construir una comunidad espiritual más inclusiva y compasiva a medida que la Iglesia Católica evoluciona. Su pontificado impactará a las generaciones futuras, independientemente de si la profecía de los papas se cumple o no. En última instancia, la profecía sirve como un recordatorio de la complejidad y la intrincada naturaleza de la fe, inspirando a los creyentes a perseverar en su búsqueda de justicia y verdad, y a no renunciar a su búsqueda de comprensión. La dirección de la Iglesia, con la ayuda de sus líderes y seguidores, sigue estando influenciada por la profecía, la historia y el deseo inquebrantable de amar y servir. Agradecemos que se hayan tomado el tiempo de ver el video completo. ¿Qué opinan sobre el tema de hoy? Si desean recibir una notificación cuando se suba un nuevo video, hagan clic en el símbolo de la campana y suscríbanse al canal. Gracias.